Venganza nuclear en contra de mi esposa y su amante. Esto será a lo largo de uno, así que toma algunas palomitas de maíz. Trova y para proteger la identidad, todos los nombres son inventados y bla bla bla. Permítanme comenzar con un poco de historia. Yo 28M y mi esposa 26F nos casamos hace 3 años y llevamos 6 años juntos. Cuando nos conocimos, ya estaba en mi tercer año de universidad para una rama especial de una industria muy productiva, algo así como el ejército de los Estados Unidos. Vas a un país diferente durante unos meses. Haces algunos trabajos realmente peligrosos. Así sucesivamente. Al principio iba por 6, 8 o incluso 10 meses para promocionar lo más rápido posible. Ahora gano alrededor de 4 años de salario medio en mi país en solo 3 meses. Es un trabajo duro pero me encanta. Mi esposa me apoyó mucho y siempre supe que es muy difícil para ella tener este tipo de estilo de vida. Siempre traté de consentirla y compensar el tiempo que pasé lejos de ella con toneladas de regalos y viajes a lugares exóticos. Hace 2 años, cuando llegué a casa después de un contrato extendido, tuve que quedarme casi 2 meses más porque todos los vuelos y las fronteras se cerraron durante el COVID, pero obtuve un 20% de salario adicional durante este tiempo. Me dijo que no podía soportarlo más. Se vuelve loca sola en casa y no tiene nada que hacer. Perdió su trabajo durante el COVID y no quiso volver a trabajar después de eso. La apoyo totalmente porque quería que fuera feliz y el dinero no era un problema. Estaba petrificado y al principio creí que ella quería terminar. Luego continuó con te amo mucho y quiero que me des un bebé para poder cuidarlo y tener un poco de ti cuando no tengas contratos. Después de 5 meses de arduo trabajo sin mujeres en un rango de 100 kilómetros, hacer un bebé fue hecho muy rápido. Y varias veces solo para estar seguro, si sabes de lo que estoy hablando. Estuve nerviosa durante el primer mes porque siempre temíamos que no pudiéramos tener un bebé. Durante los primeros 4 años no usamos ningún tipo de protección excepto retirarnos y ella nunca quedó embarazada. Pero después de unas semanas me despierta con un largo beso y una sonrisa en su rostro y luego me muestra el resultado de la prueba. Yo era el hombre más feliz del mundo. Todo cambió. Yo era un hombre, ahora yo era un padre. Yo estaba en la cima del mundo. Iba con ella a cada cita con el médico y durante el contrato pedía ecosonidos en lugar de desnudos. Feliz. El parto no tuvo complicaciones y todo salió maravilloso. Un mes después, tengo otro contrato para ganar algo de dinero que debería cubrir todas las necesidades de nuestro pequeño bebé. A la mitad de este contrato recibo un mensaje de texto de mi esposa que destrozó mi vida. El texto fue breve y simple y nunca olvidaría las 4 palabras que me enviaron a la depresión más profunda que jamás había tenido: quiero el divorcio. No entendí, intenté llamarla para saber qué pasaba y nada. Después de unos días de hablar de ida y vuelta, dijo: quiero el divorcio para poder casarme con el amor de mi vida. Ya estaba preparando mi maleta porque hice una solicitud a mi empresa para que me enviaran de regreso de emergencia. Cuando llegué a casa, ella y el bebé se habían ido. 2 semanas después estaba en la corte para resolver el divorcio. Durante esto, descubrí que ella tuvo un amante durante más de 4 años y planea casarse con él tan pronto como termine el divorcio. Ahora las leyes en mi país son diferentes y sabía que mi primera prioridad debería ser un muy buen abogado. Mi esposa tuvo una muy mala y decidió hablar sola sin la ayuda del abogado la mayoría de las veces. Su única idea era: yo soy mujer y él nunca está en casa. Bueno, incluso si las leyes generalmente favorecen a las mujeres en mi país, el engaño se considera una ruptura del contrato de matrimonio. Y ella quería tomar la custodia total de nuestros hijos para que yo pagara la manutención de los hijos. No estaba dejando que esto sucediera. Hablo con mi abogado y un contador y parece que solo tuve que pagar la pensión alimenticia de mi salario base. Mi bono de peligro no está incluido en la pensión alimenticia porque es por mi riesgo de vida y solo mío. Y debido a que la empresa paga menos impuestos sobre los bonos de riesgo, tengo muchos y mi salario base es alrededor del 10% de mis ingresos. Cuando se enteró de que no aceptaría casi nada de la manutención de los hijos y le di la opción de que yo tomara la custodia total del niño, con una regla de no contacto, y nunca le pediría la manutención de los hijos, ella estuvo de acuerdo en un segundo. Básicamente accedió a salir de nuestras vidas. Incluso cambiamos el acta de nacimiento del niño como yo el padre y un espacio en blanco para la madre.
Ella renunció a cualquier tipo de reclamo sobre el bebé. Durante el juicio se le pidió a su amante que viniera como acompañante. Y el idiota asintió. Es una versión AliExpress de Andrew Tate. Un hombre alfa que trata a las mujeres como una mierda y esto parece excitarla, y tiene unos ingresos bastante buenos, tiene una pequeña empresa. Menos de la mitad de mi salario, pero él siempre está en casa y todavía es mucho para nuestro país. Ahora, durante el juicio, dijo que me engañaron a mis espaldas durante 3 años y que el bebé es suyo y ella me engañó para que la convirtiera en un bebé para que no se enterara de su engaño. Dijo todo esto solo para hacerme sentir horrible, supongo porque en realidad esto es un poco ilegal, algo así como enajenar el amor y otros términos legales que me explicó mi abogado. Básicamente dijo que sabía que estaban casados pero decidí arruinar el matrimonio. Ahora, en este punto, la situación del niño ya estaba hecha y se firmó un acuerdo. El juez le preguntó a mi esposa si era cierto y ella dijo que sí y ordenó una prueba de ADN solo para confirmar. Después de la prueba de ADN que confirmó lo que dijeron, la jueza dijo que me dejaría cancelar el acuerdo y arreglar la situación nuevamente con mi esposa ahora que el niño no es mío biológicamente. Dije no, su señoría. Este niño es mío y quiero quedármelo. La jueza se quedó atónita por un minuto, pero luego dijo, bueno, si el acuerdo es un contrato válido y como usted no quiere anularlo, entonces, señor L., usted es padre y nadie puede quitarle ese niño. Mi país no importa quién es el padre biológico, importa quién es el padre en los documentos. Y como él sabía que era el padre desde el principio y no vino al hospital a declararlo, automáticamente canceló todos sus reclamos paternos. Suena estúpido pero tiene sentido, es para proteger la idea de una familia y si un hombre reconoce a un niño sin padre en el hospital no debe temer que el padre biológico regrese, es para proteger el valor de la familia y animar a la gente a pensar bien y formar una familia y cosas así. Ahora que el divorcio había terminado, tengo a mi bebé y mi esposa estaba fuera de mi vida. Lo primero que hice fue contratar a 3 niñeras para trabajar 8 horas al día para que mi hijo tenga a alguien que se quede con él las 24 horas del día, los 7 días de la semana y yo tenga tiempo para preparar mi venganza. Comencé 2 compañías separadas con la ayuda de un asistente en línea de la India. Puedes contratarlos un poco baratos y hacen lo que necesites en línea. Este tipo hizo 2 empresas súper profesionales, una en créditos industriales, dar dinero a las empresas por una tasa más baja que los bancos, y la segunda fue una copia de mi ex empresa, pero esta estaba en la misma ciudad que la suya. Ambos fueron hechos solo para un cliente, mi ex esposa amante. Mi asistente comenzó a enviarle toneladas de anuncios a mi compañía de crédito. Correos electrónicos dirigidos a anuncios /FB, etc. Estaba seguro de que él sabe que si necesita dinero, este es el lugar donde puede tomar mucho con tarifas bajas. Luego hice mucha publicidad en la segunda compañía. Pero la empresa solo tenía las máquinas y el espacio alquilado y solo un trabajador, la señora de la limpieza feliz. Cada vez que alguien llamaba para solicitar los servicios de la empresa, se negaban inmediatamente porque teníamos exceso de reservas. Mi ex amante, vamos a llamarlo Ode, fue uno de ellos. Varias veces en realidad y se vuelve loco cada vez que lo rechazan porque ve cuán grande es la competencia. Ahora era el momento de darle el cebo. Debido a que mi empresa tenía algunos problemas en el país principal, ni siquiera sé en qué país estaba registrada esta empresa. Cambiaron la administración y querían obtener ganancias rápidas, por lo que el gerente regional quería vender algunos de los equipos. Cuando escuchó esto, comenzó a llamar y enviar correos electrónicos para comprarlos. La respuesta fue algo así como, somos una empresa internacional, no podemos vender la marca pero podemos vender algunos equipos. Para mí era ilegal vender la empresa sin mostrarle los datos contables que estaban vacíos, pero podía vender los equipos solo con un simple contrato. Quería que la competencia fuera de su ciudad, no necesitaba el equipo. Así que el gerente le dio un trato. Si compra nuestros equipos por, digamos, 3 veces el precio, podemos decir en el contrato que no volveremos a hacer negocios en esta ciudad. En solo 2 horas recibo llamadas y correos electrónicos en mi primera empresa para un crédito para este equipo y bla bla. Sabía que no tenía dinero porque gastó mucho en su futura boda con mi ex esposa. Te he enviado un contrato. Según nuestra evaluación, el equipo no vale ese dinero, por lo que deberá darnos una garantía. Su empresa,
y no se le permite vender ningún equipo o partes de su empresa hasta que pague todo y si está atrasado en el pago. Durante 6 meses seguidos lo consigo todo. También en el contrato establecí que la compañía de crédito comprará ese equipo directamente, básicamente, solo me doy mi dinero. Y me aseguré de que cada palabra del contrato sea legal y lo suficientemente buena para que él la acepte. Más tarde ese mismo día me envió el contrato firmado. Ahora, normalmente, debería poder pagar todo, incluso si los clientes que esperaba obtener de esta empresa no existen, aún debería poder pagar si me da alrededor del 80% de los ingresos de su empresa durante los próximos 5 años. Avance un poco. El día de la boda voy a darles un sobre, en mi país se da dinero en sobres como regalo de bodas. Se empieza a reír de mí y me dice que me vaya porque no estoy invitado y no necesita mi dinero. Sonreí y le dije que lo abriera. Miró adentro y esperaba presentarse en la corte la próxima semana. Se rió y preguntó qué era esto y le dije nos vemos en la corte, disfruta de tu noche de bodas. La próxima semana vino, lo estaba demandando por pensión alimenticia. Como dije en mi país, si sabe que tiene un hijo y se niega a ir al hospital para reconocerlo, ya no es el padre, pero aún está obligado a pagar la manutención de los hijos y, en realidad, es una tarifa más alta porque trató de esquivar la responsabilidad como huir de la escena de un accidente automovilístico. No quería pagar, así que trató de decir que quiere el niño o la cocustodia, que él es el biológico y la sangre y bla bla. Esto me hizo feliz porque quería alargar el juicio tanto como fuera posible para quitarle todo su dinero. Pero no pude después de que el juez viera todas sus declaraciones durante el juicio de divorcio. Terminó el juicio muy rápido y lo obligó a pagarme el 40% de sus ingresos, y los de su empresa, desde que nació el niño hasta que termine la universidad o yo. Casarse. Y adivinen quién no logró pagar. Y adivina quién es el nuevo dueño de su empresa. Ahora ya no trabajo, solo dirijo su empresa y paso casi todo el tiempo con mi hijo.